Por décadas, hizo reír a millones con su humor audaz y su estilo único, un sello que marcó una era en el entretenimiento mexicano. De una infancia llena de carencias, donde la pobreza era una sombra constante, a convertirse en un ícono del cine nacional, su vida fue una lucha contra los prejuicios y las adversidades. Aunque fue rechazado y tildado de poco agraciado en el mundo artístico, conquistó un lugar como galán, demostrando que el carisma vence cualquier barrera. Pero el golpe más duro llegó cuando, tras un hábito cotidiano como ducharse, contrajo un cáncer que lo llevó a una batalla final. Comenzamos esta historia de risas y tragedias, pero antes, te pedimos que dejes un like para mantener viva la memoria de nuestras leyendas, esos héroes que dieron todo por el arte. Alberto Rojas creció en un barrio obrero de Monterrey, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. La pobreza moldeó su infancia, y la ausencia de un padre dejó un vacío que su madre, una trabajadora incansable en una fábrica de vidrio, intentaba llenar con esfuerzo y sacrificios. Ella, con las manos marcadas por el trabajo, sostenía el hogar mientras lidiaba con la rebeldía de Alberto, un niño inquieto que mostraba poco interés por los estudios. Su carácter travieso y su bajo rendimiento escolar hacían que la primaria fuera un desafío, y llegar a la secundaria fue una hazaña lograda con tropiezos. Pero en medio de las dificultades, Alberto encontró un refugio en los espectáculos. Desde pequeño, se maravillaba viendo a Tintán y Óscar Pulido en la televisión, figuras que llenaban la pantalla con humor y carisma. Con los pocos pesos que ahorraba, corría al cine, donde se perdía en comedias familiares y cintas de rumberas como las de Ninón Sevilla, cuyas danzas exóticas despertaban su fascinación. Su madre, preocupada por el contenido subido de tono de esas películas, intentaba alejarlo de ese mundo, temiendo que lo llevara por un mal camino. Nunca imaginó que su hijo no solo seguiría ese rumbo, sino que incursionaría en un cine aún más atrevido y polémico, dejando una huella imborrable. Un día, su madre lo llevó al teatro, una experiencia que cambiaría su vida. Con apenas 14 o 15 años, Alberto quedó hechizado por la magia del escenario, los actores en vivo, las luces que transformaban la atmósfera, los decorados que contaban historias, los cambios de vestuario que daban vida a los personajes. Ese mundo vibrante lo atrapó, y poco después, decidió fugarse de la escuela para volver al teatro donde había visto aquella función. Encontró una oportunidad trabajando como mandadero, corriendo recados para el elenco, limpiando camerinos y ganándose la confianza de los actores mientras guardaba propinas en secreto. Su madre, alertada por vecinas chismosas que notaron sus gastos inusuales, lo buscó con ayuda de una patrulla, temiendo lo peor. Al descubrir que solo ayudaba tras bambalinas, le prohibió regresar, pero al ver su tristeza y su pasión ardiente, se dio con una condición: no abandonar la escuela. Consciente de la vocación de su hijo, lo apoyó para que tomara cursos de actuación en los talleres del IEMS, un esfuerzo económico que requirió sacrificios. Esos talleres fueron su primer paso hacia el escenario, pasando de mandadero a participar en obras teatrales, donde su talento comenzaba a despuntar. Impulsado por su sueño de triunfar, Alberto dejó Monterrey y viajó a la Ciudad de México para actuar en la obra La Mosca, un montaje que prometía ser breve, pero que lo llevó a quedarse en la capital. La energía de la gran urbe, con sus teatros bulliciosos y su industria del espectáculo en ebullición, lo cautivó. Con su carisma desbordante, se relacionó con productores y directores, consiguiendo pequeños papeles en el teatro comercial. Su personalidad extrovertida y su don para la comedia le abrieron puertas en una comunidad teatral exigente, donde cada actuación era una prueba. Aunque solía interpretar roles secundarios, cada personaje era una oportunidad para brillar. Su físico delgado, alto y con rasgos peculiares, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su marca distintiva, un sello que lo hacía inolvidable. Su creciente fama en el teatro llamó la atención de los productores cinematográficos, y pronto obtuvo un papel en Almohada para tres, un proyecto modesto que le abrió las puertas a cintas más comerciales. Pero su gran salto llegó con Santo en el Tesoro de Drácula, una película que mezclaba lucha libre y terror, cuya versión europea incluía escenas eróticas que desataron controversia. Esas escenas, censuradas en México pero celebradas en el extranjero, le dieron notoriedad nacional e internacional, consolidando su apodo, El Caballo, que los productores usaron para promocionar sus filmes.
Lejos de molestarse, Alberto abrazó el mote con orgullo, declarando que siempre había llevado esa etiqueta y que amaba ser reconocido por el público. En los años 70, el cine mexicano tomó un rumbo polémico con el auge del cine de ficheras, un género que retrataba cabarets, personajes populares y un humor cargado de doble sentido. Estas películas, criticadas por sectores conservadores por su lenguaje subido de tono y la cosificación femenina, fueron un éxito de taquilla, revitalizando una industria en crisis tras el declive de la época de oro. Actores como Alfonso Sayas, Rafael Inclán y Luis de Alba dominaron este género, pero Alberto Rojas el Caballo se destacó como protagonista en cintas como Las Muñecas de Medianoche 1979. Defendía estas producciones como un entretenimiento accesible para el pueblo, un reflejo de la vida en los barrios donde el humor pícaro era parte del día a día. Para él, estas películas, aunque criticadas por su vulgaridad, requerían esfuerzo, largas jornadas de rodaje, dirección precisa y actores dispuestos a asumir escenas de desnudos, algo raro para hombres en esa época. Su valentía para mostrarse sin inhibiciones lo llevó a posar para una revista masculina, un acto audaz en un mercado dominado por publicaciones femeninas. Sin el físico de galanes como Andrés García o Jorge Rivero, su carisma y conexión con el público hicieron de esa edición un éxito, consolidando su popularidad. Además del cine de ficheras, Alberto incursionó en la dirección de cine y teatro, defendiendo los videohomes de los 90 como una forma de mantener viva la industria popular. En teatro, brilló con montajes cómicos y de crítica social, como su memorable versión de Papito Querido. En sus últimos años, escribió Los monólogos de la Catrina, donde abordó la muerte con humor y reflexión, revelando una faceta sensible que contrastaba con su imagen de comediante pícaro. Pero su vida personal no estuvo exenta de controversia. Su relación con Lucero Reynoso, a quien conoció cuando ella tenía 13 años, generó críticas. Consciente del escándalo, Alberto esperó hasta que ella cumpliera 18 para declararle su amor. Con el consentimiento de sus padres, se casaron y tuvieron 3 hijos. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio, con rumores de infidelidades y ausencias prolongadas por su trabajo, aunque él siempre las negó. 3 años después, Alberto reflexionó y pidió a Lucero una segunda oportunidad, reconociendo su sacrificio. Tras dudas iniciales, ella aceptó y reanudaron su matrimonio. Sus hijos siguieron ligados al entretenimiento, con Lucero destacando en telenovelas y producción teatral. En su hogar, las fiestas eran épicas, con invitados como Luis de Alba, Rafael Inclán y Alfonso Sayas, noches de risas y tequila que terminaban con amigos durmiendo en cualquier rincón. A finales de los 80 y principios de los 90, el cine de ficheras decayó. El público prefirió la televisión y las películas de Hollywood, dejando la taquilla mexicana en crisis. Para actores como Alberto, reconvertirse fue difícil. Algunos buscaron papeles en telenovelas, otros se refugiaron en el teatro y él incursionó en los videohomes, películas de bajo presupuesto filmadas para videocasetes. Con tramas simples y humor subido de tono, estas producciones eran populares en barrios y canales locales. Alberto no solo actuó, sino que dirigió varias, demostrando su versatilidad y compromiso con el oficio, aunque los reflectores ya no brillaban como antes. A finales de 2015, su vida dio un giro trágico. Durante años, tenía el hábito de orinar tras duchas calientes, sin saber que el calor constante dilataba sus vasos sanguíneos, causando irritación en su tracto urinario. Esto, combinado con su sensibilidad, provocó hematuria, sangre en la orina que lo alarmó. Tras consultar médicos, recibió un diagnóstico devastador, cáncer de vejiga. Los especialistas explicaron que la irritación crónica, junto con otros factores, aceleró la enfermedad. Se sometió a cirugías, probó tratamientos alternativos con imanes y volvió a la medicina tradicional, desesperado por seguir actuando. Ni el cáncer lo detuvo. Con una fuerza admirable, subió al escenario en La Cenicienta y otros proyectos, negándose a rendirse. Rumores decían que evitaba la quimioterapia por temor a sus efectos y por su deseo de mantenerse activo. Pero la enfermedad avanzó implacable, y los tratamientos no surtían efecto. El 21 de febrero de 2016, un domingo, Alberto Rojas falleció en los brazos de su hijo, Alberto Jr.
en su hogar familiar. Su viuda, Lucero Reynoso, y sus 3 hijos lo velaron en la funeraria Galloso de Sullivan, y sus cenizas fueron colocadas en un nicho familiar, como él quería. Su despedida fue un momento de duelo profundo en el mundo artístico, especialmente entre quienes conocían su lado cálido y protector. Dejó un legado de unas 70 producciones entre cine y videomes, además de innumerables obras teatrales y giras. Con su humor único, marcó un antes y un después en el entretenimiento popular mexicano, ganándose un lugar en la memoria colectiva, para bien o para mal.